Ha salido el capítulo 2 de esta serie, así que continuemos donde nos quedamos la semana pasada. Al llegar a casa, Ti confronta a Peach, pues ha estado muy callado desde lo sucedido. Peach se siente mal por su desconfianza y enojado por el dolor en su mano. Ti lo sigue hasta dentro de la casa, deseando que vuelvan a estar como antes, y Peach le pregunta qué hace cuando hiere a una persona. Es justo en ese momento cuando Ti recuerda una escena de su telenovela favorita y decide imitarla. Se pone de rodillas, le grita al cielo que le quite el dolor y se lo dé a él en su lugar, para justo después darle un beso en la mano. Peach queda impactado y lo hace levantarse del suelo, para luego explicarle que hacer ese tipo de cosas es raro hasta con amigos. Ti quiere que Peach lo perdone y no puede entender cómo este rechaza las disculpas de alguien como él. En eso, van hacia la parte de atrás de la casa de Peach, donde Ti se burla de las sillas de Peach. Para ganarse su perdón, Ti le ofrece hasta las acciones de un hospital, pero Peach le dice que un simple lo siento es más que suficiente. Para Ti las palabras no son suficientes, pero Peach le explica que un lo siento sincero puede demostrar el arrepentimiento de la persona que lo dice, pues eso significaría que sabe que actuó mal y que no volverá a hacer lo que hizo. Ti decide disculparse y Peach acepta sus disculpas, lo cual hace que Don Mafioso se sonroje. A la hora de despedirse, Ti se sube al auto y le lanza un piropo sacado de telenovela, lo cual deja a Peach en modo WTF. Más tarde, Peach recibe la llamada de Aran y va a encontrarse con él en un bar. Sucede y acontece que Aran está muy triste porque extraña a Tawan, que es como su exnovio, aunque en verdad no lo es, porque Aran menciona que nunca estuvieron juntos. Por otro lado, vemos que Don Mafioso está viendo su telenovela mientras se baña y decide agradecerle a sus sirvientes por ponerle la bata. Mog, su guardaespaldas principal y mano derecha, le pregunta si es una frase de su telenovela y luego da a entender que no puede esperar a ver cómo continúa la telenovela del momento, la de Ti y Peach. Al día siguiente, Mog le lleva un ungüento a Peach de parte de Ti, repitiendo la frase que le dijo su jefe el día anterior: una quemadura en su mano es como una herida en mi corazón. Peach decide aceptar el regalo y Mog le pide que vaya con él para que desayune, pues es una orden del señor Ti. Por otro lado, Ti recibe una foto y un mensaje de Mog, diciéndole que Peach ya recibió el ungüento y que va a desayunar. Entonces, Ti es poseído por el espíritu del machismo y le manda una nota de voz para que le diga a Peach que se cambie de ropa, pues lleva un pantalón corto estilo pijama. Y le manda otra nota de voz, prohibiéndole acercarse a Peach a menos de 1 metro de distancia. Yo morí de risa y me quedé tipo esos celos le hacen daño, lo enloquecen, como dice la famosa canción. Más tarde, mientras está comiendo, Mog habla con Peach y nos enteramos de 2 cosas. La primera es que los padres de Ti están establecidos en el extranjero. La segunda es que Ti y los demás tienen prohibido enamorarse, pues para ellos es una debilidad que los enemigos podrían usar en su contra. Luego de eso, 2 guardaespaldas llegan con la promoción pagada del capítulo, A mí no me engañan. Literalmente le llevaron una nevera de las grandes, llena de bebidas tailandesas de la marca Lactasoy. Al día siguiente, Peach recibe un ramo de flores costoso y como es medio bobo, no se fija que había una tarjeta con un mensaje. La tarjeta se termina cayendo justo cuando Va y le entrega el ramo de flores a Aran, creyendo que el ramo de flores fue mandado para su amigo. El señor Ti llega a la sesión de fotos y Peach trata de armar una cita entre él y Aran. Peach le dice que lo del ramo de flores ha funcionado y le da una palmada en el brazo. El señor Ti está en las nubes, todo feliz, pensando que se está ganando el corazón de Peach, mientras que yo estaba muriéndome por dentro, gritando, sufriendo y riéndome por toda la confusión. Esta confusión termina con Aran subiéndose al carro de Ti en vez de Peach para ir a comer a un restaurante italiano. Y adivinen qué, Don Mafioso se compró todo el restaurante solo para cenar con Peach. Pero ni probó bocado por el pinche enojo que traía atorado en la garganta. Al darse cuenta de que Aran es tan cercano a Peach que duerme en su casa, le dice que le entrega el restaurante a cambio de que no vuelva a dormir en la casa de Peach. Llegada la noche, Ti se queda en casa de Peach y le pide que le cocine algo, así que Peach le prepara un ramen instantáneo o algo así. Peach le dice que sople primero, pero Don Mafioso no le hace caso porque nadie le puede dar órdenes y se quema por terco. Peach lo alimenta un poco y le dice que cuando termine de comer, que llame a su guardaespaldas para que lo busque. Pero Ti le dice que se quedará a dormir y según él nadie se lo va a impedir. Pero en la siguiente escena, Peach lo está sacando de su casa jajajaja pero con amabilidad, claro está. Ti se va molesto de allí y Mog le echa más leña al fuego mencionando que Peach es la única persona que le puede dar órdenes al señor Ti o incluso ir en contra de las órdenes que él impone.
Más tarde, T le pide consejos a Moncol, una aplicación exactamente como ChatGPT, para conquistar a Peach, lo que lo lleva a imaginar todo tipo de cosas, desde vestir un atuendo con poco atractivo visual hasta un juramento de sangre. Al día siguiente, T va a la casa de Peach y se pone en modo machista nuevamente, exigiéndole que se cambie de ropa, pero Peach se niega ya que es su día libre. T decide acceder y lo invita a desayunar, pero Peach elige el lugar para que T no vaya a comprar el lugar. Pero sucede y acontece que Mork ya se adelantó y todos los clientes son los guardaespaldas disfrazados. Al día siguiente, o más tarde ese mismo día, no sé, Peach llega al trabajo y sucede y acontece que el señor T le compró el desayuno a todos sus empleados, los cuales están sorprendidos ante esta acción. Peach recibe un mensaje de un contacto llamado El Único e Inigualable y sabe que es T, ya que esa mañana le pasó el celular para que le diera su número. Cuando se encuentra con él, le pregunta por qué se guardó con ese nombre en los contactos y T le dice que si no es obvio que quiere ser el único e inigualable para Peach. Y justo ahí el episodio se acaba. Muchas gracias por ver este video.